Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria Fili Domine. In the course of his teaching, Jesus said to the crowd, En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Esto recibirán un castigo muy riguroso. He sat down opposite the treasury. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, People put in large sums. mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. And put in 2 small coins, Muchos ricos daban en abundancia. calling his En esto to himself. se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. This Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, all the other contributors yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, contributed from their surplus wealth, but she porque los demás han echado de los que les sobraba. all she had Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Verbum Domini. Very often, I hear Muy a menudo escucho que las personas dicen, not be distracted when I come to mass. ¿cómo hago para no distraerme cuando voy a misa? Avoid distraction. ¿O cómo hago para evitar distracciones cuando estoy rezando? Distractions are going to come. Bueno, las distracciones van a suceder. Por supuesto, tenemos que permanecer enfocados y atentos. A veces la oración puede ser como una batalla. The worst kinds of distractions are not those Pero los peores tipos de distracciones son las que no solo distraen la mente, sino que las más severas son aquellas que involucran la soberbia. En otras palabras, aquellas cosas que nos llevan a ser egoístas. that is the worst of all distractions. Because Esa es la peor de las distracciones, porque en esas distracciones estamos enfrascados en nosotros mismos, do not de tal manera from God. que no recibimos de Dios, que no podemos escuchar lo que Él nos está diciendo, Be attentive que no podemos prestar atención, e incluso all around no us. estamos conscientes de su presencia todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros. The ego is can be the El ego puede, un mal ego puede ser algo muy mortal espiritualmente. Y speaking to us about de eso es lo que nos está hablando Jesús hoy cuando identifica behaviors. el comportamiento pecaminoso de los letrados, Lives are so caught up los escribas. in prominence. Están tan enfrascados en la prominencia y en sentirse con derecho a ciertas cosas que están enfocados en ser superiores a todos a su alrededor, de forma que no están viviendo
realmente una vida en Dios, una vida pura, una vida de caridad. Así que Jesús nos da un gran ejemplo también acerca de esa mujer pobre, una vida pobre, que contribuye todo lo que tiene. En este momento en el Evangelio, Jesús está hablando en el área del templo y lo están cuestionando. Anteriormente los fariseos estaban desafiándolo, ahora los escribas, y esos escribas están acostumbrados a usar túnicas largas que tienen borlas que solían arrastrar por el piso. La gente sabía que venían. La manera que los escribas caminaban a menudo era con cierta arrogancia, esperando que las personas les rindan homenaje, que reconocieran su presencia, que les rindieran honores. En realidad, empezaron a vivir solamente buscando eso. Los escribas y los fariseos también a menudo vivían de manera que pudieran construir alguna especie de reputación prestigiosa, y luego tenían la apariencia de ser muy santos, rezando, y la forma en que iban adornados, haciendo una especie de espectáculo. Solían deambular actuando como si estuviesen rezando. Y la gente solía decir: oh, qué persona tan santa, mírenlos. Son tan dedicados, tan comprometidos a una vida de oración. Pero muy a menudo estaban ocultando sus malas acciones, tratando de engrandecer las cosas externas de manera que las personas no vieran sus pecados. Y luego solían señalar los pecados de los demás, las malas acciones de las demás personas, como si estuvieran predicando, como si estuvieran diciendo: no sean como ellos. ¿Y qué hacían al mismo tiempo? Nuevamente, estaban ocultándose detrás de esas acusaciones, de manera que realmente no fueran vistos tal y como eran: personas pecadoras, personas involucradas en prácticas malas, edificando un reino para ellos mismos, en lugar de edificar el reino de Dios. Y es fácil para nosotros también caer en esto. Nuevamente, puede ser una de las distracciones más grandes: ser egotista, ser arrogante y soberbio. Son realmente los peores de los pecados. A veces pensamos que los peores pecados son aquellos que son los más vergonzosos, y sí, son graves y pueden ser mortales. Por supuesto, los de gula y lujuria y pereza, asesinato. Pero a veces estas cosas tienen que ver con la soberbia, porque es la soberbia que es el comienzo de todos esos otros pecados. Y realmente podemos perdernos en ellos. Pero hoy en día estos pecados que son relacionados a la soberbia nos pueden llevar a que nos crezca el ego de manera exagerada. Y podemos enfocarnos de manera exagerada en lo que vamos a obtener a cambio de algo. ¿Qué me va a tocar a cambio?, preguntamos. Nos ponemos a nosotros mismos en un pedestal, de manera que limitamos lo que Dios nos da. Y como no somos realmente libres, nuestro corazón no está realmente abierto. De hecho, se endurece si somos tan egoístas. Sin embargo, Jesús es la respuesta.
la respuesta a todo. And so when living our lives, we Cuando vivimos nuestras vidas, debemos mirar el ejemplo de Jesucristo, Jesús, el Señor. He is God, the Son of Él God. es Dios, el Hijo de Dios. But when coming to this earth, he's not so Pero al venir a esta tierra, concerned about no le preocupa tanto social status tener estatus social or prominence. o derechos o prominencia. Él está aquí para servir. Él vino para salvar almas. He's here to bring people Él vino para traer a las personas perdidas de regreso a Él. is the main concern. Is La what salvación Jesus is living for. es su preocupación principal. Para eso vive Jesús. That is Todo amor. the example Y ese es el ejemplo que seguimos. Jesus Christ. Jesucristo. Yeah, it's difficult, Sí. sometimes we, Es difícil. I mean, it's nothing wrong with Y no hay nada malo con lograr ciertas metas en la vida, high position. de tener puestos altos, de liderazgo y autoridad. Es maravilloso. Even St. Paul says, Incluso San Pablo dice, respeten a aquellos respect and honor those que deben ser respetados. Rindan honor a quienes se les deba honor. when we're so Pero cuando just caught up in that, and nos enfrascamos solamente en eso y solamente vivimos para esas cosas, entonces no somos humildes. No estamos viviendo para la mejora de otras personas, no estamos viviendo para servir. Es entonces cuando lo perdemos todo. Estamos tan enfocados en nosotros mismos. ¿Cómo podemos realmente recibir? A menudo, si nuestra manera de pensar es similar a la de algunos de estos fariseos, estaban preocupados más en sí mismos y su apariencia, van al templo, la sinagoga, mirando alrededor, buscando a alguien a quien empequeñecer, comparándose con los demás. They're looking the part, looking so pious and Preocupándose por las apariencias externas, por lucir fervorosos y religiosos. Eso mismo nos puede pasar a nosotros muy fácilmente. Y a veces sucede, vamos a misa y estamos distraídos con esas cosas, con nosotros mismos. Y cómo pensamos que todo debe ser y lucir, como la gente debe lucir. Luego miramos a las personas al otro lado, sentada al otro lado de nosotros, a ver cómo están rezando, a ver si lucen más fervorosos que uno, o si esta persona es más atractiva, o esa persona es más atractiva que yo. Y uno siente como una especie, se siente amenazado de alguna forma. Pero no deberíamos preocuparnos por esas cosas. Lo que más nos debería preocupar, una vez más, es Jesús, el Señor. Especialmente cuando vamos a misa. He's truly with us. Él realmente está con nosotros. No podemos permitirnos convertirnos en distracción. Aquí tenemos al Señor, presente aquí en esta misa. Aquí en el tabernáculo, aquí en la palabra de Dios. Y Él está entregándose a nosotros. Él tiene algo para decir. Y esto es lo que debemos venir a buscar. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Cómo me va a acercar más a Él a través de su palabra? Yo estoy acudiendo a Jesús el día de hoy y era de entrar en mí, su propio cuerpo y sangre, su ser entero, va a consumirme. Wow. That is what should be the goal here. Esa debe ser la meta, nuestro deseo cuando venimos a misa. Y no distraernos tanto. Sí, puede que nuestra mente deambule, pero pensemos al respecto, pensemos acerca de esto, en las distracciones, cuando está rezando. Piensen para sus adentros. Cuando rezamos, Dios está presente, y Dios está presente en todo lugar. Él es omnipotente. Por supuesto, su presencia real está aquí en la Eucaristía, en el tabernáculo, pero está presente en todo lugar. Y cuando estamos rezándole, por supuesto, especialmente, y cuando súbitamente algo nos entra en la mente, ¿Dios acaso desaparece? No, Él sigue presente. Su presencia no depende de nuestras distracciones.
Bueno, sí, está bien, si nos distraemos podemos pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, te ofrezco esto. Y Él lo aceptará. Es como cuando están conversando con alguien y pasando tiempo con una persona, disfrutando la compañía mutuamente uno del otro y súbitamente en la conversación se me ocurre algo que tengo que hacer más tarde. Esa persona sigue presente, yo sigo disfrutando de su presencia, de esa persona. Así que regreso a la conversación. ¿Acaso esa persona desaparece solamente porque yo me distraje? No, igual con Dios, Él siempre está presente. Y por eso es importante tener esa conciencia de su presencia siempre. Él está en todo lugar, todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Eso nos ayuda a evitar distracciones y a tener esa conciencia de Dios. Cuando sabemos que Él está en todo lugar, que tenemos que rendirle cuentas, que Él está mirándonos, que Él está dentro de nosotros, entonces podemos estar más conscientes de lo que estamos haciendo mal. Entonces ahí tenemos a Dios mirándonos. Está a nuestro alrededor mirándome, me ama porque Él me dio vida. ¿Cómo podemos distraernos? Él está ahí. Así pues el día de hoy, hermanos, Dios nos llama hacia sí. Y puede que no pensemos, sí, podemos poner ciertas apariencias o pretender que somos otra cosa o estar enfocados demasiado en nosotros mismos. Quizás porque pensamos poco de nosotros mismos. Oh, yo no soy como ellos, no rezo como ellos, no tengo los mismos dones que los demás tienen, no tengo los talentos que tienen los demás. Jesús lo quiere a uno tal como es, incluso si uno tiene poco. Eso es lo que Él quiere. Nada más quiere lo mejor de lo poco que uno tiene, porque por esas cosas que uno va a rendir cuentas, no porque los demás hagan. Recuerden, esta caminata con Dios es una relación personal con Él y nosotros. Así que Él nos llama, tal y como somos. Así como esta mujer que solo tiene 2 monedas de poco valor. Le llamaba el nombre de esa moneda era un leptón. Era la moneda más delgada, más pequeña, la que valía casi nada. Pero sin embargo es lo que más le agrada a Dios porque ella está dando todo lo que tiene, de lo poco que tiene, ella lo da todo. Y eso es lo mismo que Jesús quiere de nosotros. Que seamos quienes somos, de manera que Él pueda verdaderamente transformarnos. Así que dejen las apariencias, dejen de pretender, hagan el ego a un lado y acudan a Jesús. Búsquenlo, busquen su ejemplo. Ahí es donde encontramos la felicidad verdadera. Ahí en Jesús encontramos quienes realmente estamos llamados a ser. Ahí es donde encontramos nuestra identidad verdadera en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos.